Buenas noches, señores y señores, ¿qué tal? Les saluda a su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito del cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por haberte convertido en puente entre el cielo y la tierra. Gracias por mostrarme con tu ejemplo de vida que el orgullo y la prepotencia es ignorancia espiritual. Permite que comprende, Maestro de Galilea, que tu grandeza se expresa en humilde y sencillo. Amén. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 hasta el 10. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender esta noche sobre cómo es que el Señor se manifiesta con el amor, con la misericordia, con la bondad, con lealtad, con la fidelidad con nosotros. Esta vez el Señor nos quiere implementar una vez más sobre la Eucaristía. Sí, la Eucaristía. Porque al repartir en este momento los panes que le dio la oportunidad de comer a tanta gente, Él se refirió en esta ocasión sobre su cuerpo. Que nosotros debemos estar siempre pendiente lo que es la misa. Siempre valorar nuestra misa. Que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Al repartir estos dones significativos para nosotros, es obvio de entender que el Señor se refirió fue sobre su cuerpo a la hora de su partida. Dejar esto listo para que se haga en memoria de Él.
San Marcos, en el capítulo 8, versículo del 1 al 10, es la segunda multiplicación de los panes. Ahí que realmente marcó todo, un ritmo de amor hacia nosotros. Estar pendiente en el Señor, de velar por el Señor, de orar por el Señor, de servir a los demás por el Señor Jesucristo. Estamos nosotros preparados para dar y hacer la voluntad del Señor. Imagínense, 3 días sin comer. 3 días sin comer, en esta ocasión también se puede significar sobre el ayuno. O sea, 3 días sin comer. Ya el Señor estaba un poquito preocupado por la situación de esta manera, de 3 días sin comer. Pero entonces el Señor le hace la pregunta a sus discípulos que ¿cuántos panes hay? Entonces ellos contestaron que 7. Y luego entonces dio las gracias al Señor, a su Padre Celestial, para que sea multiplicado estos panes. Al igual también que los pecados. Se multiplicó con dar la gracia. Entonces, en ese contexto, hermanas y hermanos, es que nosotros debemos dar prioridad a la celebración. Prioridad a la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Como ustedes quizás pueden notar que cuando ya el Padre quiere dar inicio a la misa, hay personas que todavía se mantienen en oración. Están haciendo la introducción del Santo Rosario. Y siguen haciendo el Santo Rosario y nadie puede decirle que detenga el Santo Rosario, porque va a haber un malentendido. Mis hermanas y mis hermanos, lo más importante en la vida diaria es la misa, porque ahí está la presencia espiritual de Dios. Ahí está la presencia espiritual de su Hijo, en darle prioridad a la misa, porque en esta ocasión Jesucristo, a repartir por medio de sus discípulos los panes, el Señor le dio gracias a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es valorar todo lo del Señor. Si un sacerdote le dice, paren esto u lo otro, hágale caso. Preste la obediencia al sacerdote. Y si el sacerdote le indica a uno de los laicos que paren de esta actividad o de la otra, porque vamos a comenzar a celebrar la misa, vamos a dejar todo con obediencia y prestar atención a la misa, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasa, hermanas y hermanos? Debemos nosotros, como cristianos católicos, tener esa obediencia, esa disciplina, porque es muy importante lo que le estoy diciendo. A veces no nos entendemos de la realidad, pero es así. Los principios tienen sus reglas, porque son muchos, dentro de nuestra parroquia o del Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, tienen todos sus principios para que esto sea una realidad. No le voy a decir que el Señor a multiplicar los panes es un mago o es otra persona que quizá, pero ¿por qué Él y no otra persona? El único es Él que tiene la potestad de hacerlo. Porque por medio del Padre Celestial, nosotros somos creados.
Yéndome al más profundo de la palabra de Dios, tengo también para decirle que algunos piensan que esta segunda multiplicación de los panes sea solamente una repetición de la primera. Es evidente que el hecho mismo de haber transmitido oralmente estos relatos llevó fatalmente a contarlos según el mismo modelo, pero el sentido es diferente. Permítame decirle por qué es diferente. La primera vez entre Tiberíades y Cafarnaúm, es decir, en el centro de la actividad de Jesús en Galilea, la gente había venido a él más numerosa y más exigente. Quería aclamarlo como su libertador. Podemos ver en Juan capítulo 6. Jesús no lo consiente, pero al caer la tarde multiplica el pan, dándoles un signo de que Él es el Mesías, anunciado por los profetas. Al día siguiente, Jesús a su vez los obliga a definirse en favor o en contra de Él y se produce la ruptura. O sea, se fue porque no quería eso. Que simplemente el Señor Jesucristo vino a esta tierra es para llevar la buena nueva a toda parte del mundo, haciendo la voluntad de su Padre. En Juan podemos también observar, buscando en nuestra Biblia, en capítulo 6, versículo 60. Ahí pueden ustedes observar cómo fue el texto escrito por San Juan y cómo fue también lo de Marcos. Podemos nosotros observar, podemos irnos en el capítulo 6 de Juan y también ahí mismo, en ese mismo capítulo 6, comienza en el 60 o leerlo desde un principio para que tengan ustedes de dónde viene la segunda multiplicación de los panes. Servir a la gente es como servirle a Dios, servirle a Jesucristo. Esta es la idea. Debemos nosotros vivir siempre con alegría, con entusiasmo. La prioridad en todo es la misa. Después viene la gira de Jesús por los límites de Galilea, país de mayoría pagana. Ellos también quieren escuchar a Jesús, porque vinieron personas de otras regiones, se unieron a los demás que estaban siguiendo a Jesús, y entonces ahí se multiplicaron tantas personas que ya era justo que en esos 3 días el Señor le diera lo que tenía que dar, que eran los panes, para que se alimentara y no que fuera con el estómago vacío a su casa. Ahí fue un milagro hermosísimo que el Señor Jesucristo hizo ahí. A dar las gracias al Padre Celestial, se multiplicaron los panes, aún dándole los discípulos a la gente y también los pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? La grandeza y el poder de Dios es maravilloso, hermanas y hermanos. No debemos nosotros aislar a Jesucristo.
Jesucristo es principio, es el final, porque con Él es que nosotros estamos de pie. Estamos nosotros de pies para que veamos el amor, el poder, la grandeza, su creación del Señor. Recuerde bien que por vía del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. ¿Me está entendiendo hasta ahí, verdad que sí? Continuamos desarrollando sobre el contexto de la palabra de Dios de San Marcos para que, hermanas y hermanos, visualicemos y cultivemos la grandeza del Señor, porque al Señor hay que darle su prioridad en todo. Porque por Él, voy y repito, nos movemos por todos lados. Hablamos por Él, vemos por Él, dialogamos por Él. Tenga eso pendiente, hermanas y hermanos. Porque pese a que nosotros somos pecadores, sea un pecado menor o mayor, para el Señor todo es igual. Murmurando, diciendo esta cosa por el otro, es un pecado. Debemos nosotros siempre mantenernos en oración para no caer continuamente en tentación, porque como quiera nosotros somos pecadores, pero siempre nosotros buscamos tener un alivio en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Siempre buscamos ese gran alivio, y ese alivio nos da Jesucristo, para que no vivamos nosotros atormentados, sufriendo una y otra vez. Todos sufrimos para en uno entender cómo es que realmente suceden las cosas. Sufrimos para nosotros conocer cada día a Jesucristo, que ese es el pan vivo. Ahí está el Señor esperando por ti. Y cualquier obra que podemos realizar con los demás, con nuestro prójimo, también lo estamos haciendo a Jesucristo. Entonces, continuando, hermanas y hermanos, sobre cuando ya el Señor terminó de repartir todos, ellos fueron a la orilla del lago, a la parte oriental. Jesús les ofrece el pan como una comida de despedida. Después de que lo han seguido durante 2 días por cerros desérticos. Jesucristo, una vez más, hace la obra del Padre. Entonces, entrando las 2 multiplicaciones del pan, difieren entre sí, y no solamente por las cifras de los panes y de los participantes. Hay varios detalles que indican que la primera se realizó entre judíos y la segunda en una asamblea de griegos, o sea, personas de cultura griega ajenas a la fe de los judíos, porque como ustedes recordarán, que en la primera, que todo es la salvación en la sinagoga, ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces al venir Jesucristo, ahí se une el Nuevo Testamento con el Antiguo. Porque los judíos estaban en un extremo de que realmente estaba enfocado nada más en el Antiguo Testamento y no en este nuevo. No creían en la llegada del Mesías. Pero ve la realidad, pues ahí ellos iban pues remodelando su historia para un consenso viable y confortable y leal para nuestros padres celestiales en nombre de Jesucristo. ¿Bien?
Entonces, ¿qué sucede? En la primera se refiere al canasto de miembro rígido propio de los judíos, y en la segunda habla de cesto, que es el bosón plegable de los griegos. Entonces, el milagro de las multiplicaciones de los panes, o de las dos multiplicaciones de los panes, ocupa en los evangelios sinópticos un lugar tan importante que Juan lo desarrolla en su evangelio, en capítulo 6. Y en efecto, ese milagro por el que Jesús manifiesta de su poder ante los judíos y los paganos señala por su amplitud uno de los rasgos esenciales del Mesías. Ahí fue que realmente colma de bienes a los hambrientos y prepara a los hombres para acogerlo a Él, que es el pan de vida, en el banquete de la Eucaristía. Podemos ver, hermanas y hermanos, también en los comentarios de lo que he citado, pero también le podría añadir otro más como de Mateo, en capítulo 15, versículo 29, ahí también podemos nosotros observar. Sencillamente, ver en esos capítulos dados y versículos para que tengan una idea de por qué la segunda multiplicación de los panes. Nosotros estamos realmente, hermanas y hermanos, viviendo una etapa en que estamos todos dispersos. Estamos de esa manera porque ha llegado el momento de uno convivir así. Pero hay que mantenerse, hermanas y hermanos, en oración para que esto se vaya por otro lado. Y es Jesucristo que tiene el control de todos, hermanas y hermanos. Es Jesucristo que nos enseña cómo es que nosotros debemos vivir en la actualidad, pero sin perder la fe, sin perder la confianza en Él, porque en Él es que está todo, hermanas y hermanos. En Él es que nosotros sabemos exactamente el camino correcto que debemos seguir. No desmayar bajo ninguna circunstancia de nuestro diario vivir, porque en Él es que nosotros logramos saber el uno con el otro, de tener paciencia, tener la esperanza, no perder nunca la esperanza, sino tener la esperanza que esto va a cambiar. Va a cambiar porque todo el Señor nos permite. Pero también una prueba que el Señor nos manda es para ver cómo está nuestra fe. Cómo es que está nuestra confianza con el Señor. Nosotros no debemos desvanecer en ningún momento. Debemos cada día fortalecer nuestra fe con el Señor. Cada día fortalecer la confianza en el Señor. Porque en Él todo lo puede. Para el Señor nada es imposible. Aunque estamos a distancia, por lo menos en la comunicación, podemos ahí mantenernos unidos. Y cuando esto pasa, fortalecer cada día más nuestra unidad familiar, nuestra comunidad inclusive. Permítame, hermanas y hermanos, decirles sobre lo que es el Salmo 89. El Salmo 89, que es un salmo que nos ayuda a nosotros estar en alerta. Nos ayuda a nosotros a saber exactamente cuál es y los pasos que dar para fortalecer nuestro cuerpo. Salmo 89 del 2 adelante nos dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra,
Desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde la creación del mundo, las aves, las bóvedas, que es el cielo, todos los animales, las plantas, toda esa creación, hermanas y hermanos, fue obra de Dios. Inclusive el hombre y la mujer. Todo ha sido de Dios para nosotros. Para que entendamos en este momento, en esta ocasión, que ustedes me están escuchando, todos nosotros debemos darle al Señor, de agradar al Señor en todo lo que nos viene a la mente, de enfocarnos en Jesucristo. Porque ahí está la esperanza. Ahí está el nuevo cambio. Porque Él sabe de nosotros. Desde antes de nosotros nacer, ya Dios sabe lo de nosotros. Y nos perdona a través de nuestra oración de pedirle, Señor, que nos perdones por nuestros pecados. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos? El Señor sabe el por qué cuando uno le pide algo y tarda quizá en que llegue, es porque en esta ocasión no te conviene tenerlo. Pero si ese es el deseo que tiene, que tú quieras, un ejemplo, por ejemplo, una familia, tener los hijos, como hay muchas mujeres y hombres que no pueden fecundar, pues por lo menos el Señor te da la esperanza de tenerlo. Y si no los puede tener, puede adoptarlos también. Recuerden bien que con el Señor todo lo puede y para Él nada es imposible. Para nosotros sí, porque nosotros debemos es buscar al Señor. No es el Señor a nosotros. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer. O sea que el Señor puede estar en cualquier momento. Y de hecho Él está con nosotros, el Señor. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de Él en este momento. Y debe ser al contrario. Nosotros debemos estar ahí, en nuestra imaginación, sentir nuestro movimiento. Ese espíritu que el Señor te da a diario para que te mueva por todos lados. El Señor está ahí contigo. Debemos invocar al Señor cada día, cada segundo de nuestro diario vivir. Porque 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. El Señor puede revivir y también el Señor puede hacer que no florezca más por una razón. Ya está ahí. Llegó esa planta, un ejemplo. Así es también con nuestra vida. El Señor es quien sabe de nuestra vida. Y debemos en este momento glorificar o alabarlo cuando se pierde un ser querido. Porque cuando el Señor dice hasta aquí, llegaste tú o llegué yo, hasta ahí llegamos nosotros. Y no debemos despreciar cuando un ser querido se vaya. Al contrario, debemos nosotros ser fuertes porque
tarde o temprano también nosotros iremos allá, donde están nuestros seres queridos, nuestros amigos, allá estarán. En otro mundo es mejor que este mundo. Créanme, mis hermanos, mis hermanas, si manda el Señor una enfermedad, aceptar esa enfermedad y conformarse con esa enfermedad. No puede caminar, no puedes hablar, pues dale gracias a Dios porque por una razón el Señor ha hecho esto en ti. Pero no es para que realmente que maldiga o que diga, oh Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No hay que despreciar a Jesucristo, porque en ningún momento Jesucristo nos despreció a nosotros. En ningún momento, hermanas y hermanos, debemos ser conformes. Por eso que, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Qué hermosa palabra, hermanas y hermanos. Si supiéramos nosotros valorar todas las palabras del Señor, fuéramos nosotros un ser diferente. Porque hay muchos ejemplos ahí. ¿Cuántos santos no hay hoy en día? Y viven al lado del Señor con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho amor. Pero a veces es muy difícil, ¿verdad?, entender esto. Pero lamentablemente ya está dado. Ya es un hecho. Porque por una razón nosotros estamos viviendo en este mundo. Somos pecadores. Y nos da el Señor la oportunidad de continuar viviendo, pero también que hay un arrepentimiento de verdad. Que solamente Él te lo puede dar. Y sentirte libre a plenitud de tu alma y tu mente y de tu cuerpo. Debemos nosotros, hermanas y hermanos, buscar continuamente al Señor. Él es nuestra alegría. Jesucristo es nuestra paz. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. El Señor te enseña a calcular nuestros años. Sí, como ya tú has aprendido que 2 más 2 son 4, el Señor te ha enseñado a estudiar. El Señor te ha enseñado a defenderte de cualquier vicisitudes, de cualquier tema. El Señor te ha enseñado. Entonces, como Él te ha enseñado, enseña a otros también. Con el mismo amor que Dios te enseñó a ti, me enseñó a mí, debemos también enseñar a los demás. Vamos a enseñar a aquellos que no te conocen, Jesucristo. Esa es una de nuestras misiones que debemos nosotros llevar a cabo. Seguir insistiendo para que esa persona madure en conocimiento y también en el corazón. Y dejarlo a que piense, que respire profundo, para que tengamos una estrella ya en el cielo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos? ¿Cómo es que el Señor se manifiesta en nosotros? ¿Cómo que este Salmo 89 nos explica, nos dice a nosotros
cuál es el concepto viable para que tengamos nosotros esa certeza de seguridad y ese amor de Dios con nosotros y nosotros con Él. Nos corresponde, hermanas y hermanos, de fomentar la alegría, el amor, la paz con los demás. Vamos a confesarnos. Vamos a arrepentirnos cada día si es posible. Si es posible, porque hay muchos que no se arrepienten, que si lo hace una sola vez ya es suficiente. Hay que renovar nuestros pecados. Hay que renovar, de incentivar, de ayudar a los demás. Hay que renovarse. Uno mismo primero. Y estar siempre en alerta de que el Señor quiere más allá de nosotros, dar más que recibir, como hizo el Señor de repartir los panes a aquellos más de 4,000 hombres. Pero hay que disciplinarnos en este momento, en este tiempo que se aproxima ya. Viene ahí la cuaresma. Nosotros debemos estar preparados cuando llegue ese momento. El Señor dio paso firme y se ha quedado el Señor con nosotros, pero hay cosas que en verdad nos cuesta tanto entenderlo o creerlo, porque no estamos preparados. Hay que estar cada día más humilde y sencillo para el Señor. Cada día. Y van a ver, mis hermanas, mis hermanos, los resultados. La multiplicación de los panes no se hizo sobre la nada. El rabí, el maestro, tomó como punto de partida la necesidad de la gente. El Señor sintió lástima, claro, porque 3 días o 2 días sin comer nada. Ahí se ve la fe. Ahí se ve que realmente el Señor estaba enseñando a su gente, haciéndole, Señor Jesucristo, la voluntad de su Padre. Ahora nos corresponde en esta tierra a nosotros hacer lo mismo también, de imitar a Jesucristo. En plena cuarentena, en lo virtual, es permitido. Es como dice el Señor, me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si lo despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. El Señor tuvo compasión de ellos, porque entendía Jesucristo los pasos que ellos estaban dando. Porque cada vez que el Señor hablaba por esa boca, se quedaba, era embelecido, porque lo que enseñaba es con tanta dulzura, con tanto amor, es como sentir el aire. Y sentir uno el respiro o el suspiro de ese aire. Asimismo, el Señor enseñaba a la gente. Por eso que lo buscaban el Señor. Porque también sabía las cosas que el Señor hacía. Los milagros. Hechos realmente que nos conmueve a nosotros. Pero nosotros no entendemos esto.
Por eso hay que vivir cada día, hermanas y hermanos, en oración, que nos libre de tantas tentaciones, que nos libere en totalidad de muchas confusiones. Pero el Señor te lo puede quitar, esas confusiones, porque el único es Él, que puede obrar en ti, en tu mente, en tu corazón, para que entendamos que realmente Él lo puede todo. Pero hay que acudir en Él. Hay que darle saber, hablando a solas con Él, y decirle: Señor, yo estoy aquí contigo, ayúdame en estas necesidades, que son muchas. Pero el Señor te lo va a regalar si se lo pide con tanto amor, con tanta dulzura. Hay que profundizar cada día la palabra de Dios. Hay que profundizar nuestra fe. Hay que profundizar nuestra confianza hacia Él, porque Él lo puede todo, hermanas y hermanos. El único es Él que puede. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos vivir, porque la palabra del Señor es tierna, es todo amor, pero cada día hay que estudiar la palabra de Dios. El contexto, el significado, hay que ponerlo en pie de lucha y dar a conocer a los demás, aquellos que no conocen a Jesucristo. Mis hermanas, mis hermanos, ustedes están escuchando a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, con su hermano Jorge Colón, dándole a ustedes cada sábado de 7 a 8 de la noche la palabra de Dios que llena todas las expectativas para el alma. Continuamos desarrollando la palabra de Dios, que es ejemplo a seguir, y nos está el Señor dando por vía mía, con que ustedes estén escuchando el significado de la palabra de Dios. La colaboración, el amor, la bondad, la voluntad, el sentir, los conocimientos, nuestros pensamientos nos ayuda cada día a retener las palabras de Dios. Y si no retienen, pues repetirlo, estudiarlo una y otra vez, hasta que algo te quede en la mente. Es muy importante, hermanas y hermanos, llevar una vida de santidad. Y el Señor conoce de nosotros. Permítame, hermanas y hermanos, dar una pequeña lectura sobre cómo es que el Señor se manifiesta en nosotros. Y la grandeza del Señor, cómo es realmente que se mantiene firme en nosotros. Y nosotros a veces, por nuestro orgullo, perdemos la humildad y la sencillez. En la lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 9 hasta el 24, nos dice la palabra de Dios: después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho estas palabras, que estabas desnudo? ¿Así has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí.
El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré las fatigas de tus embarazos, y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido el árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde ese momento, hermanas y hermanos, marcó nuestra existencia tanto para el hombre como para la mujer. Se está cumpliendo. ¿Ah? Por eso estamos nosotros realmente trabajando. Por eso es que nosotros, tanto el hombre como la mujer, trabajamos para nuestros hijos, para alimentar a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos? Por eso es que es muy importante nosotros debemos valorar lo del Señor. A pesar de nuestras debilidades y de poca capacidad de entender de cómo fue que surgió el hombre y la mujer, el por qué nosotros estamos trabajando, el por qué nosotros sufrimos una y otra vez, fue a través de Adán y Eva. Y aún así el Señor vive encima de nosotros, en dándonos cada día amor y más amor. No debemos nosotros descartar absolutamente nada, ni tampoco maldecir
lo que el Señor nos regala a diario. Él sabrá el por qué tiene que vivir en una situación como está viviendo. Porque el único en todo, repito, es el Señor que está allá arriba en el cielo. Lo ve todo a través de nuestros corazones. Y por eso que nosotros debemos estar siempre alerta, preparado cuando llegue el momento que el Señor nos llama. Hacerse uno mismo una peregrinación de comportamiento, de también nosotros saber hacer una peregrinación de no tener enemigos, de uno hacer una peregrinación en lo espiritual, del pensamiento, una peregrinación de cada uno de nosotros sobre el alma, hacer también cada día más una peregrinación de orientar a aquellos que no conocen a Jesucristo, hacer una peregrinación de aquellos necesitados, hacer una peregrinación de aquellas madres solteras que no cometer ningún delito grave, como si, por ejemplo, si está embarazada, sacarse de esa criatura. Todo tiene sus circunstancias en la vida. Debemos pensar detenidamente cada día nuestro diario vivir de hacer las cosas bien y de agradar a Dios en todo momento. Porque Él es quien sabe en nosotros. Él es quien nos pone en la mente cuál es nuestro principio como cristiano católico, realizar la obra de Dios. Recuerda, hermanas y hermanos, es como dijo San Pablo. Muy importante que sepamos esto, hermanas y hermanos. Al multiplicar los panes, eso fue un hecho que el Señor nos dejó. Quitarle el hambriento a aquellos que están necesitados. Pero nosotros que ya sabemos de la palabra de Dios y que lo que realmente a nosotros nos gusta es mantenernos firmes y fieles al Señor. Porque permítame decirle que la sangre de Cristo es verdadera bebida y juntamente con su cuerpo es alimento que da la vida eterna. Jesús prometió la Eucaristía con estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hermanas y hermanos, le dejo a ustedes con esta palabra y hago cita del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos 54-56. Ahí nos dice todos. Pero también San Pablo nos dice, como dije al principio, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva.
es proclamar la muerte del Señor. En la primera carta de los Corintios, en capítulo 11, versículo 26, ahí también podemos dar una pequeña lectura, leer y estar bien claro del Evangelio de esta noche. Mis hermanas, mis hermanos, Cristo te ama. Aleluya, aleluya.